Hay algo sobre Balmoral que no debería ser concebible. En la mañana del 31 de agosto de 1997, el príncipe Guillermo, de 15 años, despertó en ese castillo y supo que su madre había fallecido. Yo estaba en Balmoral cuando me informaron de la muerte de mi madre. La historia ahora lo devuelve a la misma casa el 25 de agosto de 2026, 6 días antes del 29 aniversario, preparándose para hablar sobre Diana y, de repente, incapaz de terminar una frase. Mismo lugar, misma semana, 29 años de diferencia. Y la frase que lo detiene no es sobre París, el funeral o las cámaras. Es sobre algo que Diana le dijo antes de que todo eso sucediera. Y el significado final de esa advertencia no es el que nadie espera al principio. Ese es el detalle que subyace a toda esta historia. Para las 5:55 de esa tarde de martes, Guillermo y Catalina ya llevan varios días en Balmoral con George, Charlotte y Louis. La finca sigue viéndose normal. Los perros cruzan el césped. El personal se mueve en silencio por la casa. Los niños van y vienen. Nada exterior anuncia que se acerca el 31 de agosto. Pero para Guillermo, finales de agosto nunca han sido un periodo ordinario del calendario. Balmoral es donde la infancia se dividió en un antes y un después. Esa misma tarde, uno de los asistentes de William le pregunta si grabará un breve mensaje de recuerdo para el aniversario. Nada grandioso, ni un discurso nacional, ni una ceremonia, solo unas pocas reflexiones mesuradas sobre su madre, su legado y lo que ha perdurado en él a lo largo de casi 3 décadas. William accede. A las 18:18, un pequeño salón está preparado. Una silla, luz tenue de la ventana, un vaso de agua, un fondo neutro. William viste una chaqueta oscura y una corbata discreta. El plan parece sencillo. Hablará de la calidez de Diana, de su forma de conectar con la gente y de las lecciones que aún lleva consigo. La primera parte fluye sin dificultad. Luego, el asistente llega a la pregunta final. ¿Cuál es la única cosa que le enseñó su madre y que nunca ha olvidado? William baja la mirada durante varios segundos. Nadie se mueve. Intenta comenzar, se detiene, toma el pequeño pañuelo blanco en su mano y se toca la comisura de un ojo. Entonces, pronuncia la frase que lo cambia todo en la grabación. Hubo algo que me dijo y que jamás olvidé. Y vuelve a detenerse. Esa debería haber sido la respuesta. No lo fue. Porque cuando William finalmente explica lo que Diana le dijo, el recuerdo no lleva a donde la mayoría esperaría. No empieza con el funeral. No empieza con Carlos. No empieza con el palacio. Empieza con Harry. Y antes de que esta historia avance un paso más, hay algo que vale la pena preguntar a cada persona que aún dice que Diana importó. ¿Crees que Diana ya podía ver lo que la vida real podría hacerle algún día a Guillermo y Harry, antes de que esos dos niños tuvieran edad para entenderlo por sí mismos? Si es así, no te quedes callado y desaparezcas cuando termine el video. Escribe "recordamos a Diana" en los comentarios para que todos los que vean puedan ver tu postura. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que aún la recuerde y suscríbete al canal porque 29 años después, Diana debería significar más que una fotografía cada agosto y algunos titulares que desaparecen a la mañana siguiente. Si quienes aún se preocupan por ella no se toman unos segundos para mantener vivas estas historias, ¿quién lo hará? Dejen que los comentarios hablen juntos esta noche. Recordamos a Diana. El asistente pregunta si Guillermo quiere unos minutos. Él asiente. Sin discurso, sin actuación. Simplemente se levanta, sale de la habitación y se dirige al lado más tranquilo de la casa. Eso importa porque la advertencia ha estado dentro de él durante 29 años. Pero lo que lo trae de vuelta esa noche no es una cámara. Es George. A las 18:42, William sale hacia los jardines. George está cerca, un poco apartado de los demás por un momento. Tiene 13 años ahora, lo suficientemente mayor para darse cuenta cuando los adultos dicen que están bien y claramente no lo están. Lo suficientemente mayor para saber qué significa finales de agosto para su padre. George le pregunta si está bien. William dice que sí. Luego se corrige. En realidad no.
George duda antes de hacer la pregunta que abre la puerta que William acaba de cerrar en el salón. ¿Es por la abuela Diana? William lo mira y dice que sí. Y de repente, la historia ya no trata de un príncipe recordando a su madre. Trata de un padre mirando a un chico de 13 años mientras recuerda lo que Diana una vez temió que le sucediera a dos hermanos criados dentro de la misma institución. Ahí es donde la advertencia empieza a cambiar. Porque Diana no le había dado a William alguna gran profecía sobre la corona, sino que había notado algo más pequeño y peligroso por lo ordinario que parecía. Un hijo ya tenía un papel que el mundo entendía. El otro no. William no podía haber sabido a los 15 años cuánto peso podría tener esa diferencia. Aquí, junto a George en Balmoral, casi 30 años después, el recuerdo ahora suena distinto. Pero para entender por qué, la historia debe retroceder 9 días antes de la muerte de Diana. Palacio de Kensington, viernes, 22 de agosto de 1997, última hora de la tarde. Y una frase de una madre que observaba a sus dos hijos más de cerca de lo que ellos jamás imaginaron. La fecha parece perfecta sobre el papel. Viernes, 22 de agosto de 1997. Palacio de Kensington, 9 días antes de la muerte de Diana. Suena como el tipo de tarde en la que una madre podría haber apartado a su hijo mayor y dejarle con una última advertencia. Excepto que los hechos presentan un problema. Diana no estaba sentada dentro del Palacio de Kensington con William esa tarde. Para el 22 de agosto, William y Harry estaban pasando el verano en Balmoral, mientras Diana había abandonado Inglaterra para dirigirse al sur de Francia y reunirse con Dodi Fayed. Esa corrección es importante porque la advertencia no necesitaba un último encuentro esa tarde para volverse poderosa. La versión más inquietante es que Diana llevaba años preocupándose por lo mismo. Sus dos hijos crecían juntos, pero nunca se les preparaba para el mismo futuro. William sabía desde la infancia lo que le esperaba. Habría preparación, expectativa, deber constitucional y, finalmente, la corona. El futuro de Harry era más difícil de definir. Mientras eran niños, la vieja abreviatura real los seguía a todas partes, el heredero y el repuesto. Diana comprendía el peso de esa distinción. Andrew Morton escribió más tarde que ella era muy consciente de la carga de criar a dos niños bajo esas etiquetas. Intentó exponer a ambos a la vida ordinaria más allá de los muros del palacio. Pero Guillermo cargaba con una presión adicional porque todos sabían en lo que se esperaba que se convirtiera. Harry, en cambio, crecería al lado del futuro rey mientras tenía que descubrir un propósito para sí mismo. Esa era la línea de falla. Y existe un relato publicado años después por el historiador real Robert Lacey que le da a la Fierce de Diana una forma más personal. La amiga de Diana, Simone Simmons, recordó a la princesa haciendo prometer a Guillermo y Harry que seguirían siendo los mejores amigos y que nunca permitirían que otra persona se interpusiera entre ellos. Ninguna predicción, ningún secreto sobre París, ninguna advertencia sobre algún enemigo oculto. Una madre diciéndole a dos hermanos que no se perdieran. Esa distinción lo es todo, pues Diana había visto a William volverse inusualmente serio para su edad. Lo describía como alguien que pensaba mucho. Era el niño que asimilaba la atención, hacía preguntas y comprendía más de lo que los adultos a veces percibían. Cuando Carlos y Diana se separaron, ella relató más tarde que le explicó la situación a William con delicadeza, ya que sabía que él reflexionaba profundamente sobre lo que ocurría a su alrededor. Harry era distinto, más joven, más inquieto en apariencia, menos agobiado, al menos superficialmente, por el futuro que esperaba a su hermano. Pero Diana no consideró esa diferencia una excusa para que los niños se distanciaran. Ella impulsó la conexión. Ella impulsó la lealtad. Y entendió que la jerarquía real podía infiltrarse en una familia mucho antes de que cualquiera de los niños tuviera el vocabulario para describir lo que estaba haciendo. Hay otro detalle que merece la pena recordar. Diana explicó una vez que, cuando William era aún pequeño, le dijo que quería ser policía para poder protegerla. Harry le recordó de inmediato que no podía, porque él tendría que ser rey. Suena como un intercambio divertido entre niños. Observa más de cerca. Harry ya sabía que William pertenecía a algo mayor. William ya lo sabía también. La corona había entrado en la habitación antes de que ninguno de los dos niños terminara de crecer.
Años después, Carey describiría su propia infancia a través de esa misma división. William era el heredero. Harry era el respaldo. Piensen lo que piensen de las decisiones que ambos hombres tomaron como adultos, la distinción en sí era real, y Diana había reconocido su peligro emocional mientras aún eran niños. Eso es lo que hace que su advertencia sea tan difícil de ignorar. Ella no le pedía a William que salvara a Harry de cada error. No le pedía a Harry que viviera permanentemente a la sombra de William. El punto era más simple. Pasara lo que pasara a su alrededor, la hermandad debía seguir siendo más fuerte que los roles que se les asignaban. Y entonces llegó el verano de 1997. A finales de agosto, Diana y sus hijos estaban separados. William y Harry estaban en Balmoral. Diana viajaba al extranjero. Su contacto continuó por teléfono. Nada en ese arreglo sugería que el tiempo se estuviera agotando. El 30 de agosto, Diana llamó a Balmoral desde París. Los chicos jugaban con sus primos. Se estaban divirtiendo. El teléfono fue una interrupción, no un presagio. William recordaría más tarde la prisa por volver a lo que estaba haciendo. Harry sentiría la misma impaciencia. Ninguno de los dos sabría que sería la última vez que oirían su voz. William nunca ha revelado públicamente todo lo que Diana dijo durante esa llamada. Él ha dicho que lo recuerda. Eso es suficiente para que el silencio tenga peso, porque solo unas horas después, la promesa de permanecer unidos dejaría de sonar como una preocupación materna común. Se convertiría en una orden para dos hermanos en duelo que ya no tenían madre que la repitiera. Y antes de que terminara esa mañana de domingo, William descubriría algo más. Cuando la tragedia irrumpió en Balmoral, el mundo miró primero al hermano mayor. El domingo 31 de agosto de 1997 comenzó en Balmoral sin el sonido de multitudes, cámaras o el duelo público que pronto consumiría Gran Bretaña. El castillo estaba en silencio. William tenía 15 años, Harry 12, su madre estaba a cientos de kilómetros en París, y cuando las primeras llamadas llegaron a Escocia, los chicos seguían durmiendo. Los adultos se enteraron primero. Eso por sí solo cambió la atmósfera dentro de la casa. El príncipe Carlos fue informado durante la noche. La reina y el príncipe Felipe estaban allí. Hubo que tomar decisiones con celeridad, pero una de ellas precedió a todas las demás. A William y Harry había que comunicarles que Diana ya no estaba. No había forma de endulzar lo suficiente la noticia. Años después, William comentaría que fue en Balmoral donde le informaron del fallecimiento de su madre. No relató ninguna escena dramática. Describió un shock, de ese tipo que distorsiona la percepción del tiempo. Las estancias se sienten ajenas y las preguntas cotidianas resultan imposibles de responder. Ya sabes, perder a alguien tan cercano es devastador, sobre todo a esa edad. Esa mañana, la familia asistió a un servicio en Crathie Kirk. William diría más tarde que encontró refugio en esa ceremonia. La frase es importante porque, fuera de Balmoral, algo inmenso ya estaba comenzando. La noticia se propagaba por toda Gran Bretaña. La gente se despertaba con los informativos televisivos. Empezaban a aparecer flores. Los reporteros se dirigían hacia el Palacio de Kensington, el Palacio de Buckingham y Escocia. Dentro de Balmoral, a William y Harry se les mantenía al margen de todo aquello. Los adultos a su alrededor intentaban proteger a dos niños. Pero esa protección generó su propio y peculiar silencio. No había multitudes frente a William, ni un muro de flores, ni interminables imágenes de televisión que mostraran la magnitud de lo sucedido. Durante varias horas, el duelo se mantuvo en privado. Una madre había desaparecido. Dos hijos intentaban asimilar que ella no regresaría. Y entonces los roles comenzaron a manifestarse. William no era solo el primogénito de Diana, sino el segundo en la línea de sucesión al trono. Incluso a los 15 años, la gente entendía cuál se suponía que sería su futuro. Harry era su hermano menor, afligido por la misma madre, pero ocupando un lugar distinto en la estructura real. Nadie necesitaba anunciar esa diferencia. Estaba ahí. Ahí es donde la antigua preocupación de Diana por mantener a los hermanos unidos empieza a sentirse menos sentimental. En la infancia,
Ser el heredero podía sonar a título. En aquella mañana de domingo, se convirtió en presión. William era el mayor, el que se esperaba que asumiera más, al que el mundo estudiaría naturalmente primero, y Harry lo observaba. Eso no significa que William se volviera de repente responsable del duelo de su hermano. Ningún niño debería haber cargado con esa carga. Significa que los dos chicos estaban entrando en la peor semana de sus vidas mientras la jerarquía a su alrededor permanecía intacta. La monarquía no se desvaneció por el fallecimiento de su madre. Si alguien que está viendo esto todavía recuerda haber visto a William y Harry esa semana y haber pensado que parecían demasiado jóvenes para lo que se les pedía, este es el momento de decirlo. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que recuerde a Diana y suscríbete antes de que esta historia continúe. Luego escribe en los comentarios, estuvimos con los chicos. Porque millones recuerdan el funeral. Muchos menos se detuvieron a recordar que antes de convertirse en símbolos en una pantalla de televisión, eran simplemente dos niños que habían perdido a su madre. Para la tarde, el mundo privado de Balmoral y el mundo público fuera de él se movían en direcciones opuestas. Gran Bretaña quería llorar junta. La familia quería dar espacio a William y Harry. Esa tensión definiría los siguientes días. La reina permaneció en Balmoral con los chicos. Carlos viajó a París para acompañar el cuerpo de Diana de regreso a Gran Bretaña. Fuera de las puertas del palacio, el dolor crecía a cada hora. Las flores cubrían las aceras. Llegaron mensajes. La ausencia de la familia real de Londres comenzó a generar preguntas. Pero dentro de Escocia, se estaba formando otra pregunta. ¿Qué sucedería en el funeral? Un funeral de estado para Diana no sería una despedida privada. Millones de personas lo observarían. Cada gesto sería fotografiado, cada expresión analizada. Y en el centro del debate estaban dos jóvenes cuyo dolor ya se había convertido en parte de una historia nacional. La pregunta más difícil giraba en torno a la procesión. ¿Deberían Guillermo y Enrique caminar detrás del ataúd de su madre? No había una respuesta fácil. Para el público, la imagen podría simbolizar valentía, deber y respeto. Para un chico de 15 años y otro de 12, significaba cruzar Londres bajo la mirada del mundo en la semana más íntima imaginable. Guillermo no quería eso de inmediato. Los relatos de las conversaciones varían en pequeños detalles, pero un hecho ha perdurado. El príncipe Felipe fue clave para convencerlo. Eso es importante por una razón que nadie podía prever aún. Felipe había pasado décadas caminando dos pasos detrás del monarca, comprendiendo lo que el deber público podía exigir a una persona privada. Ahora, la cuestión no era de protocolo. Era sobre un nieto. Y antes de que Guillermo finalmente aceptara dar ese paseo, Felipe le presentaría la decisión de una manera que lo cambiaría todo. No era una orden, tampoco un mandato de la corona. Era una pregunta. Una pregunta que significaba que William no tendría que caminar solo. Sábado, 6 de septiembre de 1997. Londres era irreconocible. Durante casi una semana, la ciudad se había llenado de flores, notas escritas a mano, fotografías y personas que nunca habían conocido a Diana, pero que sentían haber perdido a alguien cercano. Para la mañana del funeral, el dolor privado de dos niños se había convertido en un acontecimiento nacional. William tenía 15 años, Harry 12, y ahora llegaba el momento de la procesión. La decisión no había sido fácil. William se había resistido a unirse al cortejo. No quería formar parte de un espectáculo público mientras intentaba asimilar la pérdida de su madre. El príncipe Felipe entendió lo suficiente de esa vacilación como para reformular la pregunta. No le dijo a William que el deber lo exigía. Le preguntó si caminaría si él también lo hacía. Eso era diferente. Felipe sería recordado más tarde como una de las figuras al lado de los chicos ese día, caminando junto a Carlos y el hermano de Diana, el conde Spencer. Pero la importancia de su presencia no era ceremonial. Le ofreció a William algo que valía más que cualquier ceremonia. Compañía. La procesión arrancó en el Palacio de Kensington y se dirigió hacia la Abadía de Westminster, atravesando Londres. El féretro de Diana iba delante. Detrás, caminaban 5 hombres cuyas conexiones con ella eran de lo más variadas.
Carlos, Felipe, Guillermo, Harry, Carlos, Spencer. Millones contemplaron un cortejo regio. Guillermo vivió otra cosa. Caminaba junto al hermano menor al que Diana dedicó años intentando mantener cerca. No hubo palabras entre ellos que aliviaran el momento. Ningún gesto lo suficientemente grande para cambiar lo sucedido. Simplemente siguieron avanzando, paso a paso. Ahí es donde la preocupación de Diana por sus hijos cobra su sentido más profundo. No porque Guillermo pudiera proteger a Harry del dolor. No podía. Ni porque alguno de los chicos pudiera comprender lo que los años venideros les depararían. No podían. Pero en aquel trayecto, algo estaba al alcance de Guillermo. Harry no lo recorrió solo. Y hay una dolorosa simetría en el hombre que caminaba a su lado. Felipe había llegado a la familia real desde fuera y pasó décadas aprendiendo qué sucedía cuando los sentimientos personales chocaban con las expectativas institucionales. Ahora, a sus 76 años, se situó en uno de los momentos más vulnerables de la vida de sus nietos, para que William no tuviera que afrontarlo sin una figura mayor cerca. Una generación se alzó junto a la siguiente. Luego, las cámaras lo inmortalizaron para siempre. Esa imagen se convirtió en historia tan rápido que es fácil olvidar la realidad humana que hay detrás. Los niños no caminaban hacia un futuro que comprendieran. Caminaban a través de un día que los adultos habían orquestado a su alrededor, intentando comportarse de una manera que el mundo aceptara. Y cuando el funeral concluyó, las cámaras no dejaron de interesarse por los hermanos. Simplemente cambiaron de tema: escuela, servicio militar, relaciones, matrimonio, deber. Cada nueva etapa invitaba a la comparación. William era evaluado en función de la futura corona. Harry era comparado con William. Esa distinción los acompañó hasta la adultez. Al principio, la cercanía entre los hermanos pareció resistirla. Trabajaban juntos. Bromeaban en público. Apoyaban causas relacionadas con Diana. Durante años, Gran Bretaña vio a dos hijos moldeados por la misma pérdida y unidos por ella. Pero el duelo compartido no es lo mismo que una garantía. El tiempo comenzó a revelar la diferencia que a Diana le preocupaba. El camino de Guillermo se estrechó a medida que aumentaba su responsabilidad. El matrimonio, los hijos y la preparación para el reinado lo impulsaron más profundamente en la institución a la que había nacido para heredar. El camino de Harry se desarrolló de manera distinta. El servicio militar le dio un propósito. Le siguió el trabajo público. Luego, el matrimonio volvió a moldear su vida. Finalmente, llegó la renuncia a sus deberes reales a tiempo completo. La mudanza al extranjero, las entrevistas, las acusaciones y una disputa familiar que ya no permaneció tras las puertas del palacio. Los dos hermanos que una vez caminaron hombro con hombro ahora eran discutidos como bandos opuestos. Eso es lo que hace que la antigua preocupación de Diana sea difícil de escuchar sin preguntarse qué habría pensado. ¿Falló Guillermo a su madre? Esa pregunta es demasiado simplista. Al igual que culpar a Harry de todo lo que vino después. Las familias rara vez se quiebran en un solo instante. Se separan a través de heridas acumuladas, expectativas incompatibles, orgullo, distancia, presión y conversaciones que llegan demasiado tarde. La tragedia no es que Diana predijera cada detalle. No lo hizo. La tragedia es que comprendió la debilidad de la estructura antes de que sus hijos fueran lo suficientemente mayores para verla. Si esa distinción sigue siendo importante, aquí es donde los espectadores deben hacerse oír. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que recuerde a esos dos niños caminando juntos y suscríbete. Luego, deja las palabras mantener unidos a los hermanos abajo porque, piensen lo que piensen de Guillermo o Enrique hoy, la esperanza más profunda de Diana nunca fue que un hijo derrotara al otro. Y entonces, 3 décadas después de esa procesión, Guillermo se encontró de nuevo en Balmoral, enfrentándose a una imagen que cambió la advertencia una vez más. George tenía 13 años. Louise tenía 8. Un niño había nacido en un futuro que todos entendían. El otro no. Guillermo los miró, y por primera vez, el patrón ya no estaba detrás de él. Estaba delante de él. A las 7:10 de esa tarde, el ambiente dentro de Balmoral había cambiado de nuevo.
La sala de grabación había quedado atrás. Ni cámara, ni discursos preparados, ni ayuda esperando a que Guillermo encontrara la frase adecuada. Catalina había sugerido que el resto de la velada se mantuviera sencilla, y por una vez no hubo nada más útil que eso. La familia. George, Charlotte y Louis se reunieron en una de las habitaciones más tranquilas de la casa mientras la luz exterior comenzaba a desvanecerse. No fue una conversación formal. Esa era precisamente la razón por la que importaba. George ya había visto lo suficiente para saber que su padre cargaba con algo pesado. Volvió a hacer la pregunta, ¿qué había dicho realmente Diana? William no respondió al instante. Durante casi 30 años, ese recuerdo había pertenecido a otra etapa de su vida, guardado en un tiempo en el que era un niño intentando comprender por qué el mundo había cambiado. Ahora, 3 niños estaban sentados frente a él, y de repente el recuerdo tenía un público distinto. Les contó que Diana siempre se preocupaba por cómo la vida real podía separar a las personas antes de que se dieran cuenta. William era el heredero, Harry no. Esa diferencia sonaba sencilla cuando eran niños. Uno heredaría responsabilidades. El otro tendría más libertad. Pero Diana había comprendido algo más complejo. La libertad puede convertirse en incertidumbre. La responsabilidad puede generar distancia. Y una vez que una familia empieza a tratar a 2 hermanos según futuros diferentes, esos futuros pueden empezar a moldear la relación misma. George escuchaba atentamente. Charlotte observaba a William. Louis solo entendió una parte, pero captó la emoción. Entonces, William compartió la parte que más le había impactado. Diana deseaba que sus hijos mantuvieran un vínculo estrecho. Sin importar lo que ocurriera a su alrededor, los títulos que vinieran después, o las expectativas de la institución, ella no quería que un hermano sintiera que el otro se había desvanecido en un rol. Esa era la advertencia subyacente, no una predicción, sino un temor. Y Catherine captó el instante en que la mirada de William se desplazó de George a Louis. Esa mirada transformó el ambiente. George tenía 13 años. Ya se estaba moldeando hacia una posición que el país reconocía. Un día, la atención se centraría más en él, simplemente por su lugar en la línea de sucesión. Louis tenía 8 años. Le esperarían expectativas distintas. Comparaciones diferentes, suposiciones distintas. William no necesitaba que nadie le explicara en qué podía derivar eso. Él lo había vivido. Catherine finalmente rompió el silencio. Dijo, Diana pudo no solo haber temido perder a sus hijos ante la vida real, sino que pudo haber temido que la vida real les hiciera perderse el uno al otro. William la miró. Esa frase resonó con más fuerza que cualquier cosa dicha en la sala de grabación, porque eliminaba la interpretación sencilla. Durante años, Guillermo pudo decirse a sí mismo que la advertencia se quedó con él por 1997, por la última llamada telefónica, por Balmoral, por el cortejo fúnebre y la imagen de Harry a su lado. Pero ¿qué tal si eso solo fue el principio? ¿Y si la advertencia permaneció porque la vida adulta seguía demostrando lo difícil que era proteger una relación de los roles que la rodeaban? Esa pregunta no implicaba un villano simple. No anulaba las decisiones de Harry. Tampoco las de Guillermo. No convertía a Diana en alguien con visión de futuro. Simplemente otorgaba a su preocupación una terrible persistencia. Si los espectadores consideran que el mayor legado de Diana fue el vínculo que deseaba que sus hijos mantuvieran, este es el momento de decirlo. Dale like a este video, compártelo con alguien que recuerde a esos chicos juntos, y suscríbete. Escribe. Diana deseaba que estuvieran unidos en los comentarios, porque elegir bandos nunca fue la promesa que su madre quería de ellos. Luego, Carlota planteó la pregunta que silenció la sala. ¿Sabía Diana que esto ocurriría? La respuesta de Guillermo fue directa. No. Su madre no había anticipado cómo se desarrollarían los siguientes 29 años. Ella no sabía dónde viviría Harry, en qué se convertiría William, ni cuán públicas serían algún día sus desavenencias. Conocía a sus hijos. Eso era suficiente. Y ahora William miraba a sus propios hijos con la ventaja que Diana jamás tuvo. Él sabía cómo era el patrón una vez que ya había sucedido.
No podía controlar cada titular al que George se enfrentaría. No podía decidir qué esperarían algún día de Louis. No podía eliminar la jerarquía en la que había nacido. Pero dentro de la familia, podía tomar una decisión de manera diferente. Fue entonces cuando William comprendió por qué la advertencia había sobrevivido a todos los demás recuerdos de aquel verano. El funeral le había hecho recordar las palabras. Lo que vino después le enseñó su significado, y antes de que terminara la noche, volvería a la grabación inacabada con una respuesta muy distinta a la que su ayudante había anticipado. Más tarde esa noche, William regresó a la habitación que había dejado sin terminar. La casa estaba más silenciosa. El primer intento había sido sobre el recuerdo. Este era sobre el significado. Se sentó de nuevo y no empezó con el funeral. Comenzó con lo que Diana había entendido sobre los niños. A algunos niños se les entrega un futuro antes de que puedan elegirlo. Otros crecen junto a ese futuro y pasan años intentando encajar. En una familia real, esas diferencias se manifiestan en títulos, expectativas y deberes. William había pasado la mayor parte de su vida a un lado de esa brecha. Harry, por el contrario, había pasado la suya al otro. Esa era la preocupación de Diana. No si sus hijos discutirían, los hermanos discuten, ni si la vida adulta los separaría. Las familias cambian. Su temor era más fundamental. No quería que la estructura que los rodeaba se volviera más fuerte que el vínculo que los unía. 29 años después, William comprendía perfectamente por qué esa idea nunca lo abandonó. Durante años lo asoció a una semana, la llamada desde París, la mañana en Balmoral, el funeral, el paseo por Londres. Pero el duelo solo fue el punto donde la advertencia se hizo permanente. La vida fue donde se volvió evidente. William asumió el papel que todos esperaban. Harry buscó un tipo de vida diferente, primero internamente y luego, finalmente, fuera de la institución. Los hermanos tomaron decisiones. Se hicieron daño mutuamente. Cargaron con versiones de la misma infancia que ya no siempre sonaban como la misma infancia. Y bajo todo eso persistía lo que Diana temía. Dos hermanos podían quererse y aún así ser arrastrados a mundos distintos. Esa es la parte que William no podía resolver al convertirse en rey. Una corona no puede arreglar una relación. Un título no puede hacer que dos hermanos entiendan el mismo recuerdo. El Devo no puede forzar la cercanía. Esa comprensión cambió la respuesta que él intentaba asentar. La lección de Diana no era simplemente que la familia importaba. Su lección más profunda era que la familia debe ser protegida antes de que las presiones a su alrededor se vuelvan tan normales que uno deje de notarlas. Por eso George y Louis eran importantes. William no podía reescribir su infancia. No podía volver a 1997 y contestar el teléfono de otra manera. No podía deshacer los años en que él y Harry empezaron a ver la misma institución desde lados opuestos, pero él podía reconocer el patrón antes con sus propios hijos. George crecería con expectativas que se volverían más visibles cada año. Louis crecería a su lado. Charlotte ocuparía su propia posición entre ellos con presiones propias. Ninguno de esos niños había elegido el orden en el que nacieron. Esa era la herencia que William podía manejar de forma diferente. No la sucesión, la relación. Y ese fue el giro final. La advertencia nunca fue realmente solo por Harry. Fue sobre lo que sucede cuando una familia empieza a confundir el rol con la identidad. William había pasado años aprendiendo cuán fácilmente ambos podían enredarse. El futuro rey se convierte en el responsable. El hermano menor se vuelve el libre. Entonces se espera que el responsable absorba más. Se espera que el libre necesite menos. Diana vio el inicio de ese peligro. William vivió el resto. Así que cuando la grabación se reanudó, la emoción era distinta. El dolor permanecía, pero ya no dominaba el ambiente. El recuerdo se había convertido en lección. El legado de Diana no fue solo lo que William había perdido. Fue lo que aún tenía tiempo de proteger. Por eso esta historia no termina con un niño de 15 años tras un ataúd. Termina con un padre viendo a sus propios hijos y entendiendo que la historia no tiene por qué repetirse porque la estructura a su alrededor les resulta familiar.
Si Diana aún significa algo para los espectadores, aquí es donde ese sentimiento debería convertirse en acción. Dale like a este video. Compártelo con alguien que recuerde a esos dos niños caminando por Londres. Suscríbete si las historias sobre Diana merecen más que un solo titular de aniversario. Y en los comentarios, escribe, que los hermanos sanen si eso es lo que Diana más habría querido. Porque la pregunta final no es si Diana predijo el futuro. No lo necesitaba. Ella entendía a sus hijos. Y quizás la parte más dolorosa de la advertencia es que William solo la comprendió plenamente después de que ya hubiera sucedido suficiente futuro. La siguiente historia se acerca más a esa semana de 1997 porque hubo otra frase que se le dijo a William antes del funeral y que cambió si él caminaría o no. Vino del príncipe Felipe y la pregunta exacta que le hizo a su nieto de 15 años explica por qué Felipe mismo se unió a esa procesión. Ese detalle cambia la fotografía que todos creen entender. Y ahí es donde comienza el próximo video.